Pues, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y llegue a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya viste lo que te dije, ¿verdad, Katia? Que iba a buscar a ver cómo le hacía para pagarme el hospedaje. Y ahorita me habló el doctor y me dijo, Memo, yo lo deposito y luego nos arreglamos. Bueno, Ah, ya, bueno. bendito sea Dios, Sí, para, para que veas cómo Dios es tan bueno conmigo y yo tan desdichado que soy con él. sí, sí que amo. Bueno, pues así es Dios con nosotros los malos. Cuando uno entiende que uno es el malo y que el único bueno es Dios, de ahí parte nuestra conversión. Entonces, acuérdense, estamos en la introducción a la Biblia y estamos, cómo surgió el Nuevo Testamento, esta tabla cronológica de los acontecimientos de Jesús. Y lo primero es que estamos en el año 35 más o menos, del año 1 al 35. En este periodo ocurre todo lo que narran los evangelistas respecto a la vida de Jesús. También se le conoce como la época de Jesús. Y algo muy importante es que precisamente ah, en este periodo, ah, no sabemos por qué en el año 35, porque acuérdense que tenemos nosotros un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo, que él hacer el cálculo antes de Cristo y después de Cristo se equivocó entre 4 y 7 años. Y por eso le calculamos entre el año 1 y el año 35 para no errar. Pero ¿cuántos años vivió Jesús? No lo sabemos en realidad. Lo que sí estamos seguros es que nuestro Señor vivió 3 años, fue 3 años a las fiestas que narra el evangelista San Juan, a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, y en la tercera es cuando lo crucifican. Los evangelistas a Mateo, Marcos y Lucas, ellos nomás nos hacen ver que Jesús subió una vez a la Pascua, pero ¿por qué Juan nos dice que 3 Pascuas? Porque acuérdense que Juan era el discípulo chiqueado de Jesús y fue uno de los primeros llamados y él lleva una cronología más exacta de los acontecimientos de la vida de Jesús. Y ayer yo les decía a los alumnos, Katia, que a ti te tocó escuchar que cuando queramos oír la voz de Jesús, vamos a escuchar el Evangelio de Juan. Cuando nosotros queramos que Jesús nos escuche, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Cuando queramos nosotros que Jesús nos mire, vamos a ir al Evangelio de Marcos. ¿Sale? No sé si me falta. Y me faltó, cuando nosotros queramos descubrir la misericordia de Jesús en nuestra vida, leamos el Evangelio de San Lucas. Ahí está, los cuatro evangelistas. Y pues lo primero, Katia, y buenas tardes a Irma y a Brenda que ya están con nosotros. Estamos en los acontecimientos de la vida de Jesús y lo primero es su anunciación. Lucas 1:26 al 38, Katia, por favor. Te puso en mute. Ya, perdón, ¿sabe qué pasó? Y le estaba moviendo. ¿Me dijo algo en este ratito? Que si nos ayudabas con Lucas uno Ah, 26 al 38, Katia. Lucas 1:26 al 20, ¿al Al qué? 38. Muy bien, sí. 26 al 38, por favor. 1:26, 26 a 38. Les contestó Juan: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia.
Esto sucedió en Betabara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo lo he visto, y declaro que este es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde te quedas? Palabra de Dios. Palabra del Alaba- Señor. Alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Katy. Algo muy importante, acuérdense, Rosario, Fe, Brenda, Irma, estamos en los acontecimientos que dieron origen al Nuevo Testamento. El primer acontecimiento es cuando el ángel Gabriel anuncia a María, que va a ser la mamá de Dios. Y María acepta después de que el ángel le explica y el Espíritu Santo baja sobre ella y queda encinta por obra del Espíritu Santo. Ese es el primer acontecimiento que da origen al Nuevo Testamento. El segundo acontecimiento es cuando nace Jesús, que lo tenemos en Lucas 2:1 al 7, lo tenemos también en Lucas 2:16 al 20, lo tenemos en Mateo 2 del 1 al 12. Nace Jesús en el portal de Belén, como lo conocemos, y que no hay sitio ni para José ni para María, y Jesús nace en un lugar donde era exclusivo para los animales, donde guardaban los animales a las ovejas, a los becerros, a las vacas de aquella época. ¿Y cuál es el significado teológico para ti, para mí? Que Jesús no quiere nacer en cualquier lugar. Jesús quiere nacer en tu corazón, pero si no le damos hospedaje, como le pasó en Belén, en tu corazón, en mi mente, en nuestro espíritu, pues nunca va a nacer en ti y en mí. Y Jesús tiene que nacer en ti y en mí a través del bautismo. Y luego viene otro acontecimiento muy importante en la vida del Señor Jesús, que es su circuncisión. Jesús nace en un pueblo judío donde a los 8 días a los varones les hacían la circuncisión y les ponían el nombre. Era como nosotros, para nosotros el sacramento del bautismo, lo voy a poner así en una analogía. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo le van a poner? No, pues se va a llamar Katia Elizabeth. Ok, y así ya la bautizan y es en el bautismo donde le damos el nombre, aunque nosotros también tenemos en el registro civil donde registramos a nuestros hijos. Pero para el pueblo hebreo la circuncisión era el momento esencial y ahí le ponen el nombre que el ángel Gabriel le da tanto al Señor Jesús, a la Virgen María como al Señor San José. En Mateo, el ángel Gabriel se le manifiesta a San José y en San Lucas se le manifiesta a María y a los dos les dice que se va a llamar Jesús y le ponen Jesús. A los 8 días de nacido Jesús le hacen la circuncisión. Luego viene la adoración de los magos que vienen desde lejos buscando a Jesús y vean dónde encontrar a Jesús en las sagradas escrituras. Cuando ellos ya no saben para dónde caminar y van y le preguntan al rey Herodes, el rey Herodes consulta a los sabios de aquella época y leen el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, y dice, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres más pequeña porque de ti nacerá el Salvador del mundo, o el Mesías esperado, según la traducción que nosotros tengamos.
Y ahí en las Sagradas Escrituras es donde encontramos a Jesús. Desde ahí Herodes le dice que en Belén y ellos se ponen en marcha, ven de vuelta la estrella y estos tres magos, como nosotros pensamos que son tres, porque uno le ofreció oro, otro incienso y otro mirra, pero en realidad no sabemos cuántas personas fueron los que fueron a adorar al Señor Jesús. Luego tenemos otro acontecimiento de su vida que es la huida a Egipto, que después de que se entera el rey Herodes el Grande que estos personajes que habían ido a buscar al nuevo rey se fueron por otro lado y manda a matar a todos los niños menores de 5 años. Y a un ángel de vuelta le avisa a José en el Evangelio de Mateo 2:13 al 21 que tiene que huir. Y huyen y luego ya de vuelta, al poco tiempo de que muere Herodes, de vuelta José tiene ese intercambio en el sueño con el ángel Gabriel y le dice, ya regrésate. Y pero cuando viene José y María, ya que el niño ya tendrá unos 2, 3 años, vienen de regreso hacia su tierra, ven que uno de los hijos que se quedó gobernando Belén es más sanguinario que el papá y mejor se van a vivir a Nazaret, a la ciudad donde María Santísima vivía. María y José se iban a ir a Belén, pero se tienen que ir por esas circunstancias, inspirados por Dios, a ellos discerniendo dónde les convenía más y ven que les conviene más en Belén, porque está más retirado de donde están las autoridades para buscar a este Mesías. Y luego ya tenemos su adolescencia en Lucas 2:41 al 52, donde es la última vez que nos hacen mención en los evangelistas sinópticos a José, el papá adoptivo de Jesús de Nazaret, el que le dio el apellido. Por eso la gente le gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros, porque José era descendiente de la tribu del rey David y se les pierde, ¿se acuerdan? Y teológicamente para ti, para mí, ¿qué significa que se nos pierda al niño Dios? Pues que a veces lo perdemos a través de muchos acontecimientos en nuestra vida, que queremos hacer nuestra voluntad y se nos olvida a Dios. Y por eso tú y yo tenemos que tener siempre presente a, a las personas enfermas. Sobre todo hoy les encargo oración, por favor, por el señor Antonio, ah, para que entre a las clases y para la señora Aida que tuvo una cirugía las semanas pasadas, pidamos por ella. También pidamos por el señor Andrés Aguilar que le detectaron cáncer y a un señor que se llama Alonso y a todos los enfermos, incluyendo a Juan, un cuñado de esta Brenda Padrón. Pues pidamos por todos los enfermos. A veces perdemos el rumbo, no sabemos qué hacer y nos la dedicamos a desperdiciar nuestras vidas. Y por eso perdemos a Jesús, perdemos el rumbo de nuestras vidas y pensamos que lo material es lo más importante y es lo menos importante en tu vida y en mi vida. Y luego después de esto empieza la predicación de Juan Bautista en el capítulo 3 versículo del 1 al 20. Vamos a pedirle a Rosario si puede buscar esa cita bíblica, Lucas 3 del 1 al 20. Por favor, tú, a Rosario, ¿nos puedes ayudar? Y luego Margarita, si Margarita luego después nos ayuda con Marcos 1 del 9 al 11. ¿Lucas qué, profe? Capítulo 3 Rosario del 1 al 20, por favor. Que es la predicación de Juan Bautista, que fue con la que empezó esta Katia hoy. Él fue la primera lectura que vimos hoy en la clase. Y les aviso que a las 3:35 pues vamos a terminar la clase hoy, ¿sale? Porque ahora le decía a Katia que vienen unas personas que me hacen el favor de llevarme a donde voy a mi otra clase. Y ellos dicen 4:15 y a las 4:10 ya están aquí esperando. Me da pena hacerlos esperar. Adelante, Rosario. Lucas 3 del 1 al 20, por favor, la predicación de Juan Bautista.
Habla, Señor, que tu siervo escucha. Juan Bautista prepara el camino al Señor. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Iturea y Traconide. Y Lisanias en Abilene. Anas y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que los bautizara: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que nos dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan: no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó: no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con el sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo, pero como, pero como reprochara al virrey Herodes que estuviera viviendo con Herodías, esposa de su hermano, y también por todo el mal que cometía, Herodes no dudó en apresar a Juan, con lo que añadió otro crimen más a todos los anteriores. Palabra de Dios, palabra del Señor. Te Gloria a ti. alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Rosario. Ahí está, sale. Acuérdense, para tener a Dios en nuestra vida, tenemos que prepararnos. No nomás es, me das 2 enchiladas sin cebolla. Hay que preparar el camino al Señor. Y ahora vamos a ir con Margarita al bautismo, que es el más corto, en Marcos 1 de 9 al 11. Margarita, ¿nos puedes ayudar, por favor? Gracias, Margarita. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Y vean lo que dice Filipenses 2 del 4 al 11. Se anonadó y tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a nosotros en todos menos en el pecado. Jesús viene a comprenderte y a comprenderme. Eso es un gran acontecimiento de su vida. Por eso tomó carne, para ver a ver si es cierto que duele, como nosotros cuando estamos enfermos y, ay, lele, chóvame aquí la panza, como decía uno de mis hijos cuando le dolía su panza, estaba chiquillo. Y como a mí siempre me duele la panza, pues yo lo entiendo, porque pues a uno le pasan esos dolores. Y para eso vino Jesús, para comprendernos, para ponerse en nuestra carne, para meterse en nuestra piel. Pero no se metió solamente como Dios, sino como ser humano. Por eso nosotros declaramos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre en nuestro credo. Así que Jesús se hace como tú, como yo, pero en todo a nosotros semejante menos en el pecado. ¿Por qué Jesús no, por qué Jesús no pecó? Porque siempre fue obediente al Padre. Y acuérdate, si tú y yo obedecemos como Jesús, nunca vamos a pecar. ¿Sale? Ah, qué facilito, ¿verdad? No, pues nomás es aprender a obedecer. A las personas que estamos enfermas, que hemos vivido tantos años, entre más años pasan, más obedecemos a los médicos. Que hale así, que hale asado. Pues yo le hago. Y por eso dice mi papá que el que obedece no se equivoca y el que obedece a Dios menos se equivoca. Otro de los grandes acontecimientos de Jesús es su predicación. Vamos a ir con Ofe Macías, que busque Lucas 4:16 al 21. Ofe, por favor. Lucas 4:16 al 21. Y para Adriana, si Adriana Hernández va buscando Mateo 5 del 1 al 12, por favor, Adriana. ¿Puedes ayudarnos, Ofe, con Lucas 4:16 al 21, por favor? Sí, maestro. Hable, Gracias. Señor, que tu sierva escucha. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era de costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, el que me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo desenvolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas, a ustedes les llegan noticias de ello. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tiene un proyecto de vida. ¿Sale? Esto es algo muy importante en tu vida y en mi vida. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser santa? Pues planéalo y acuérdate que nomás los santos entramos al cielo. Y ser santo es hacer lo que haces, hacerlo bien, con alegría y al servicio de los demás. Pero para eso debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y por eso Jesús empieza: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué te ha ungido el Espíritu Santo? ¿Para ganar dinero? ¿Para tener posesiones? ¿Para tener los mejores empleos? ¿O para qué está el Espíritu Santo sobre ti? El Espíritu Santo está sobre ti para santificarte, para iluminarte. Para eso está el Espíritu Santo desde nuestro bautismo en nuestra vida. Y tu misión y mi misión es igual que la de Jesús: anunciar a los pobres buenas noticias. Y la buena noticia es que Jesús está vivo. Para dar vista a los ciegos que piensan que aquí se van a quedar. Si alguien de ustedes se queda aquí, no me diga la receta, por favor. Si alguien ya tiene la receta para vivir 1000 años, no me la dé. Yo prefiero vivir en el cielo.
¿Para qué estás aquí hoy? ¿Sale? Para dar esa vista a los ciegos, pero si tú estás igual de ciego, acuérdate que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en un hoyo. Y la otra, para dar libertad a los oprimidos, tú voltea y ve cuántas personas viven oprimidas hoy, que porque deben, que porque quieren tener esto, que porque quieren tener aquello. Y lo más importante, no tenemos a Cristo, a Jesús en nuestro corazón. Y el que tiene a Jesús en su corazón, ya la armó porque se se va a saciar con un taco que tenga en su casa. Se va a saciar con que puedas salir a caminar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Que los puedas llevar al parque. Hay que liberar a todos esos oprimidos igual que Jesús y a proclamar el año de gracia del Señor. Y el año del Señor sigue proclamándose, ¿sale? Sigue estando aquí hoy precisamente para dar libertad y regalar indulgencias plenarias, que hoy el Señor me permitió hacer la indulgencia plenaria por don Manuel Guerrají. Él fue una excelente persona, pero hoy le dije a Katia, voy a regalarle las llaves de su casa en el cielo a don Manuelito por si por algo tenía que quedarse unos días en el purgatorio. Miren, ya hoy el Señor, por este regalo que nos da nuestra Santa Madre Iglesia, por los 800 años de la muerte de este San Francisco de Asís, pues ya hice todo lo que tenía que hacer, llegué, me confesé, recé por el Papa, fui, comulgué, escuché la misa de 12 hoy ahí en la Basílica de Zapopan, y pues mi estimado don Manuel Guerra, cuando yo llegué al cielo, él también la iba a estar esperando y le va a decir al Señor, deja pasar al profe Memo. Así que mira, que por otro pide por si aboga. Y no te lo digo por presunción, te lo digo para que veas todo lo que puedes hacer por los demás. Imagínate regalar una casa en el cielo a un ser querido. Pues nomás acuérdate, ve donde tú vives a un lugar donde haya franciscanos o franciscanas y ahí puedes ofrecer tu indulgencia primero por ti y luego por los demás. Y listo, se acabó el problema. Vamos a ir ahora con Adriana a lo que predicaba Jesús en Mateo 5 del 1 al 12. Adriana Hernández, ¿nos puedes ayudar, hija, por favor? Sí, sí se escucha, maestro. Sí, perfectamente, Adriana, ya escuché tu voz. Gracias, Gracias, ya la escuchamos. Adelante, Adriana, por favor. Señor, que tu siervo escucha. Las bienaventuranzas. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Sí. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Adriana Elizabeth. ¿Quieres ser una santa y un santo en construcción? Ahí está el caminito. ¿Sale?
saber que necesitamos a Dios, ese es tener espíritu de pobre. Dichosos los de espíritu pobre, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Por eso, precisamente, en la segunda lectura del Domingo de Resurrección, escuchábamos esa cita de Colosenses 3, del 1 al 4. Si de verdad has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo Jesús. Eso es tener espíritu de pobre. Las cosas de este mundo no nos satisfacen, sí las ocupamos, pero son un medio, no un fin, que nos llevan hacia Dios. Y luego, dichosos los que lloran por causa de sus pecados, porque serán consolados. Cuando tú y yo sabemos que el hombre más justo peca 7 veces al día, y por eso estamos acudiendo frecuentemente al sacramento de la confesión, al sacramento del perdón, de la misericordia. Y entre más nos arrimamos a la luz de Cristo, más vamos viendo nuestros defectos, mis defectos los voy viendo más claro. Y por eso sé que tengo que confesarme y confesarme y confesarme hasta que un día pueda amar a Dios sobre todas las cosas, hasta que un día pueda amar a los demás como Dios me ama. Dichosos los mansos, los que se dejan agarrar por Dios y que te va diciendo Dios, hazte para allá, hazte para acá. Esos son los mansos, los que se dejan conducir por Dios sin renegar. Ay, suéltame, suéltame, ¿no? Déjate conducir para que sigas siendo una santa y un santo en construcción. Dichosos los misericordiosos. ¿Cómo se aprende a ser misericordioso? Primero experimentando la misericordia de Dios, sabiendo que lo que yo tengo hoy es por gracia de Dios y lo comparto con los demás. Eso es ser misericordioso. ¿Sale? Pero si tú no aceptas que soy un pecador, que hoy estoy y mañana quién sabe, nunca voy a poder ser misericordioso con los demás. Cuando yo voy pensando que las cosas son mías, así no podemos ser misericordiosos, porque lo que damos pensamos que nosotros se lo damos a la gente y no. Lo que tenemos Dios nos lo da para compartirlo con los demás. Ahí empieza la misericordia. Cuando sabemos que nadie es eterno en el mundo. ¿Y para qué estoy aquí? Pues para ser un santo y una santa en construcción. Y luego el otro, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú no ves a Dios todos los días en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en los que te rodean, en tus patrones, en el Señor cura, es porque no tenemos limpio el corazón. Pero cuando un hombre y una mujer se dejan purificar por la palabra de Dios y empiezas a ver a Dios en los demás, listo, se acabó el problema. Y trabajar por la paz, ¿sale? Acuérdate, ser mensajeros de amor, ser mensajeros de esperanza, ser mensajeros de que cuando uno escucha que alguien critica algo, no seguirle el juego, no juzgue si no serás juzgado. Eso es ser mensajeros de paz. Pues les agradezco mucho, Katia, Margarita, Brenda, Irma. Nos quedamos en las bienaventuranzas, acuérdense. Mañana continuamos con este proceso de la formación de los acontecimientos que dieron origen al Nuevo Testamento y lo primero es la vida de Jesús. Hoy vimos su anunciación, su nacimiento, la adoración de los magos, su circuncisión, el niño perdido y hallado en el templo. Y también vimos a Jesús que empieza su ministerio. ¿Y cómo empieza su ministerio? Con estas bienaventuranzas que somos invitados a vivirlas nosotros día a día. Gracias, Ángela. Gracias, Adriana, Ofe, Rosario, Irma, Brenda, Margarita, Katia, Miriam. A cada una de ustedes, las que siguen las repeticiones, que Dios las bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, buenas tardes, gracias. Dios les pague su caridad. Gracias, maestro. Hasta mañana. Gracias y pedimos también a Dios por Maribel, una jovencita que nos pide Brenda Padrón que oremos por todas estas personas enfermas
y por Maribel, que es una jovencita, dice. Muy Dios bien. la, Dios la Ok, bendiga, Cristian. Gracias, Ángela. gracias, adiós. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.